El caos y el desconcierto son totales. Son las 6 de la mañana del 14 de mayo de 2004 y las líneas de emergencia de California están sobrecargadas de denuncias. Todos los latinos del estado han desaparecido de forma repentina y sin dejar rastro. Ese es el detonante de la película Un día sin mexicanos, una comedia que cobra nueva vida 20 años después de su estreno. Su tema, la migración latina, en el caso californiano fundamentalmente mexicana, está en el centro de la campaña presidencial actual. De hecho, los creadores de la película, Sergio Arau y Yareli Arizmendi, han estado de gira con la película haciendo cineforos y les han llamado profetas porque vieron venir algo que está allí. En algún lugar, hasta en una de las conferencias, les preguntaron ¿en qué lugar de México está Venezuela? Porque se insiste mucho pues en el tema de la migración venezolana. ¿Qué sería, para tomar el pie que nos deja la película, Un día sin mexicanos en California? ¿Qué sería, ya desde una perspectiva más global, la economía diaria de los Estados Unidos sin la presencia de los migrantes hispanos o latinos? Ese es nuestro tema para el día de hoy. En Los Ángeles, allá en California, está el analista Hernán Molina. Hernán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Por supuesto, un gusto estar contigo, César Miguel. Y en la ciudad de Washington está el analista Ricardo Smith Nieves. Ricardo, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Un gusto estar contigo y con Hernán. Ya le oyeron el acento. Ricardo es mexicano, así que también va a aportarnos por ese lado. Hernán, ¿qué sería un día sin la presencia hispana? Tú que estás allá en Los Ángeles, sin los mexicanos, en la economía cotidiana de un estado tan inmenso económicamente hablando como lo es California. No sería California, no seríamos la quinta economía del mundo, punto. Es así. No solo por la gran influencia mexicana a través de las décadas, diría ya de las centurias, porque esto era México, obviamente, sino también por la gran cantidad también de salvadoreños y de otras partes del mundo, ¿no? Argentinos, aquí tienes a uno presente. Esta economía no hubiera sido, de la misma manera que la economía de Estados Unidos no hubiera sido posible sin el aporte de plusvalía que hicieron los esclavos americanos, porque el hombre blanco de 200, 300 años atrás estaba usando al negro para beneficiarse económicamente él mismo, y este Estado se ha beneficiado también con el uso de mano de obra barata que viene a través de la inmigración. Yo creo que a veces también esa negativa a solucionar el tema de la inmigración tiene el objetivo de seguir poniendo en una posición vulnerable a aquellos inmigrantes que vienen a trabajar, porque de esa manera el empleador que se expone obviamente a penalidades también puede negociar una paga muchísimo más barata de lo que tendría que pagar. Uh-huh. De hecho, creo que la economía aquí en Estados Unidos, pero sobre todo en estados de alta influencia de inmigración mexicana, ha crecido obviamente por esto que acabo de decir, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué el tema migratorio pasa a ser crucial en esta campaña electoral tan virulenta, tan vehemente y tan cerrada, tan estrecha, ¿no? Estamos a días de la jornada electoral y todavía hay, según las encuestadoras, empate técnico. Algunos insisten en que el problema es la migración ilegal, pero ¿realmente es la migración ilegal lo que está sobre el tapete? Le pregunto a Ricardo Smith Nieves. Pues tenemos, creo, dos componentes en el tema migratorio. El primero es un componente factual basado en hechos, en el sentido de que sin duda durante los últimos 4 o 5 años hemos visto un número récord de personas que cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos, principalmente ¿para qué? Para hacer una solicitud de asilo y tener un estatus
de refugio en Estados Unidos y poder trabajar aquí. Es una ola migratoria que no solamente, hay que decirlo muy claro, César Miguel, no solamente viene de América Latina, si bien hemos visto países caribeños, en particular la lamentable situación de Haití, también de Centroamérica debido a la actividad de las pandillas, la situación de inseguridad, pero también comienzan a llegar personas de Medio Oriente, de China, que cruzan desde países sudamericanos donde llegan, pasan por Centroamérica, por el tapón del Darién y después por México, que es un lugar adverso para los migrantes. Entonces, sin duda, hay un reto migratorio, un reto por un flujo que no hemos visto antes. Y en segundo lugar, también se debe, pues, un poco a las percepciones que han sido al discurso incendiario de algunos actores políticos en los Estados Unidos que caracterizan a estos migrantes como una posible amenaza a los Estados Unidos. Durante la época del COVID se usaban argumentos sobre las amenazas en términos de salud pública que podrían representar, y ahora pues se usan otro tipo de argumentos como la seguridad, como el hecho de que contaminan la sangre de los Estados Unidos viniendo de instituciones de salud mental, de las cárceles, en palabras del candidato Donald Trump. Entonces creo que estos dos componentes confluyen para que sea uno de los temas fundamentales para algunos votantes en este proceso electoral, aunque sin duda yo diría que ya sea entre los latinos, los hispanos o cualquier otro perfil del votante, la economía sigue teniendo una posición primordial. Evidentemente no se está diciendo todo lo que debería decirse sobre el tema migratorio. Y lamentablemente los discursos electorales, los discursos en las campañas electorales, suelen llevarse más por la estridencia, ¿verdad?, el escándalo, subirle el volumen a las palabras y no necesariamente la calidad a las palabras. ¿Cómo estás viendo tú este tema migratorio en el contexto de la campaña electoral propiamente hablando ya, Hernán? Bueno, fíjate que excepto por Kamala Harris, que ha propuesto, por ejemplo, resucitar el proyecto de ley que Donald Trump mandó a matar en la Cámara de Representantes como un principio para empezar a volver a negociar y tratar de tener una reforma migratoria que venimos hablando fácil 20 años de ella, ¿no? Y del otro lado, Trump usa la estridencia, usando una de las palabras que tú usaste, el escándalo, para agitar a su base. Eso es carne roja para su base, que lo sigue a él en base a teorías conspirativas, un montón de hipérbole, un montón de mensajes que cuando uno empieza a chequear los hechos y los números atrás de esas declamaciones que él hace, se encuentra que las cosas no son así. Pero la gente lo está siguiendo básicamente por una cuestión emocional, porque se sienten robados de la esperanza, que él mismo les está diciendo que los inmigrantes les vienen a robar las esperanzas. Sí. Todos sabemos que la mayoría de los trabajos que vienen a hacer, el gran número de inmigrantes que vienen al país, sobre todo los que vienen en forma indocumentada, vienen a hacer trabajos que los americanos no quieren hacer. Después vienen obviamente gente que vienen con visas, que están preparados, pero hasta esa clase de inmigración que beneficia altamente al país, como también beneficia a aquellos que vienen sin documentos, porque vienen a trabajar en su mayoría, él está también en contra de eso. De vuelta, esto es todo una campaña contra el inmigrante que viene generalmente, por 99.9 de los casos, viene a trabajar, viene a hacer una campaña que apela al nacionalismo cristiano, nacionalismo blanco. Esto es, como lo dijo muy bien Ricardo, ese mensaje que a veces es solapado y a veces, y la mayoría de veces no lo es, que es, vienen a irrumpir, a seguir contaminando la sangre blanca, sajona de nuestro país y cambiar nuestros valores. Eso obviamente no es así, porque la inmigración ha sido parte de este país, California, sí, Nuevo México, Texas, y ya sabemos lo que ha contribuido. Imagínate que nosotros aquí en Estados Unidos no tuviéramos la comida mexicana, por ejemplo, algo que es tan parte de la dieta de la mayoría de los americanos, que no tuviéramos tequila, que no tuviéramos avocados, que no conociéramos el aguacate. Porque eso es, y si bien eso es una parte gastronómica, es parte de nuestra cultura, es parte de cómo nos hemos
amalgamado en este Estados Unidos que continúa evolucionando, obviamente. Así es. Ahora, ¿cómo va a votar ese hispano, ese emigrante latinoamericano en este proceso electoral tan cerrado? Porque si se escucha el discurso antimigratorio por parte de Trump, van a decir, no, pero entonces la señora Harris la tiene ganada de calle. Mas no es así. Los cubanos votan de manera abrumadora por el señor Harris, entre otras cosas porque por el señor Trump, porque la señora Harris es comunista y, por ejemplo, buena parte de la migración venezolana en Florida también se inclina por Donald Trump. Pero en líneas generales, ¿qué cifras estás manejando, Ricardo? Y mira, es muy curioso porque a pesar de que tenemos una mayoría de los votantes identificados como latinos que van a votar por la vicepresidenta Kamala Harris con un 57%, vemos que Trump recibe una cifra récord, casi récord de 39%, que se asemeja al tope que obtuvo George W. Bush en 2004, que digamos se considera como el techo en términos de la votación de latinos que se ha ido cualquiera candidato republicano a la presidencia en la historia reciente. Uh-huh. Y creo que esto se explica primero porque Trump me parece a mí que tiene un mensaje mucho más claro en términos económicos y nuevamente creo que la economía y sobre todo la pérdida de poder de compra es uno de las preocupaciones principales de los votantes estadounidenses. Si bien las cifras de empleo son benéficas para la presidencia de Joe Biden y la vicepresidencia de Kamala Harris, no nos cuentan el total de la historia. ¿Por qué? Porque si bien hay personas que tienen empleo, que están ganando dinero, no les está alcanzando para satisfacer el costo de la vida en los Estados Unidos, que va desde un crecimiento en los precios de las rentas hasta la inflación que sigue en el precio de la comida y de los bienes. Y creo que en este punto es cuando Kamala Harris no tiene un mensaje muy claro. Incluso si uno ve las encuestas del Pew Research Institute, entre los temas que más importan para los votantes latinos, la economía está en primer lugar, la salud en segundo lugar y en tercero, cuarto, temas de seguridad que también creo Trump, los republicanos los tienen muy bien identificados, tienen un mensaje también bastante claro. Su diagnóstico es negativo en el sentido de que ellos ven que hay mucho crimen en Estados Unidos y quieren resolverlo. Y los demócratas, si tú ves, excepto en el tema de salud pública, si uno ve su mensaje en economía, su mensaje en seguridad y luego en la frontera, es bastante ambivalente y al final no queda clara cuál es la postura de Kamala Harris, que eso ha sido una de las grandes críticas que se le han dado. En sus entrevistas se va por la tangente, enmarca muy bien el tono de su campaña, pero nunca explica al votante qué es lo que va a hacer su gobierno y cómo se diferencia, por un lado, de Joe Biden y el segundo de Donald Trump. Sí. Yo quiero contestar un poco porque no creo que sea tan así. No es una cosa de ser claro, es una cosa de simple, porque cuando uno escucha hablar a Trump, Trump apenas maneja un vocabulario de una persona con una preparación que apenas ha terminado la secundaria o la preparatoria, como se dice en México. Es una persona que tiene un vocabulario de un adolescente de 16 años. Kamala Harris por ahí tiene el problema de, al ser una persona educada, ha sido fiscal general del estado de California, por ahí a veces su mensaje no es simple, porque la economía tampoco es simple. Yo creo que ha dado, por ejemplo, anoche hubo un town hall en CNN donde ha explicado bastante bien su propuesta. El town hall que Trump no quiso aparecer. Yo creo que el problema de simplificar el mensaje de la manera que lo hace Trump es quedarse en un montón de cosas que son vagas, que son no específicas y que hace que termine apelando a la bronca que por ahí tiene la gente porque en los últimos años, obviamente por el tema de la pandemia, hemos tenido un problema de inflación. Pero esta economía que está viviendo Estados Unidos es una de las economías más fuertes cuando se lo compara con números de antes de la pandemia. Entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando uno dice que el mensaje de Kamala Harris no es claro. Bueno, estamos hablando de un tema económico que tiene un montón de condimentos. Sí. Y yo creo que Trump se queda en la vaguedad, se queda en la inespecificidad que hace que, y cuando habla de tarifas,
él menciona que las tarifas como que es una cuestión que va a proteger los trabajos acá en Estados Unidos, pero también va a agregar costos, porque de última, los productos que vengan de China o vengan de otros países a los que ya hacían sometidos a tarifas, o perdón, no a tarifas, a aranceles aduaneros, esos aranceles aduaneros van a terminar incrementando el valor de los costos cuando el consumidor va a un supermercado. Sí, el tema sin duda es complejo, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Solo quería llamar la atención sobre un detalle que no deja de tener su ironía. Arau, el director de la película Un día sin mexicanos, comentó que cuando la hicieron hace 20 años, en el 2004, dijeron vamos a apurarnos porque este tema va a perder vigencia. Esa fue una ocurrencia, una humorada que se le vino a él. Y él quería hacer el chiste en el cine, ¿no? Ver cómo el blanco americano de California tenía que ir a sembrar las naranjas, entre otros tantos otros oficios que hacen los mexicanos. Y decía, esto está cambiando tan rápidamente que este tema va a perder vigencia. Y la ironía es que 20 años después, la película está más vigente que nunca, han tenido que desempolvarla y están haciendo cineforos en todas partes para responder preguntas como esa. ¿En qué parte de México queda Venezuela? Quiero agradecerle inmensamente a Hernán Molina en Los Ángeles y a Ricardo Smith Nieves en Washington por haber participado en este foro en la mañana de hoy. Gracias a los dos. Gracias. Gracias, hasta luego. Ricardo Smith Nieves, analista político, experto en relaciones internacionales, y el también analista político Hernán Molina. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM. Bases del Hezbollah en Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Ese es nuestro tema. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión